Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Aura Taque, soy de la carrera de Ingeniería de Sistema. Hoy vamos a continuar con el video número 3 de lo que es un modelamiento de base de datos. Para eso como en los videos anteriores, hemos creado un mapa conceptual en el cual explicaremos todo lo que es el resumen del capítulo número 3. Aquí está, como pueden ver está resumido todo el capítulo número 3 y les puede servir de ayuda. Los dejaré aquí abajo en el link. Bueno, este es el mapa conceptual en el cual estaremos hablando de los temas más relevantes del capítulo. Empezaremos de por qué el buen diseño importa en la base de datos y lo que es útil en los datos, que un dato debe ser preciso, completo y organizado. Y los programas de aplicación deben ser bien redactados para así poder recuperar los datos cuando sea necesario la ocasión, ¿no?, de recuperarlos. Bueno, y como les dije al principio, vamos a hablar sobre lo que es por qué el buen diseño importa en una base de datos, ¿no? Muchas de las empresas actuales confían en un sistema de base de datos para obtener información precisa y actualizada, sin esos repositorios de datos de misión crítica. La mayoría de las empresas no pueden realizar sus transacciones diarias normales y mucho menos crear informes resumidos que ayudan a la administración a tomar decisiones corporativas estratégicas. Para ser útil, los datos en una base de datos deben ser precisos, completos y organizados. De tal forma que los datos puedan ser recuperados cuando sea necesario en el formato deseado. Los programas de aplicación de bases de datos bien redactados, ya sea que se ejecutan localmente, se ejecutan en una red de área local o que alimenten información a un sitio web, son fundamentales para la recuperación oportuna y precisa de datos. Sin embargo, un buen diseño de base de datos subyacentes, incluso el mejor programa, no puede evitar tener problemas con datos inexactos o incoherentes. Efectos del diseño de base de datos. Esta almacena las bases de datos ópticas antiguos. Para aclarar un poco por qué el diseño de una base de datos importa tanto, echemos un vistazo a una empresa que tiene un diseño muy malo y los problemas que trae el diseño son pobres. El negocio se llama ópticos antiguos y DVDs, llamados ópticos antiguos por sus clientes habituales. Recuerde la definición de una base de datos que se presentó en el video número 1. Como verá, el almacenamiento de datos utilizados por ópticos antiguos y DVD no es precisamente una base de datos. Allá por la década de 1980, cuando la mayoría de la gente estaba descubriendo cintas de video, Mark Watkins y Emily Stone tropezaron con una tecnología incipiente conocida como el disco láser. Había varios formatos en competencia, pero en 1986 la industria se había estandarizado en una bandeja de plata de 12 pulgadas en la que se podían usar 30 o 60 minutos de video y audio grabado. Aunque el mercado era pequeño, fue en ese momento que Watkins y Stone abrieron la primera versión de su negocio, originalmente llamada Laser Only, para vender y alquilar discos láser. Parte de sus ingresos provienen de ventas y alquileres directamente de su única tienda minorista. Por la mayor parte de sus ingresos provienen de las ventas por correo. En esa época
entre los 1995, la aparición del DVD puso fin rápidamente el lanzamiento de los nuevos discos láser. El último título nuevo se lanzó en el año 2000, pero el número de títulos nuevos había disminuido significativamente. Incluso antes de ese momento, Watches y Stone vieron su negocio que se iba disminuyendo al pasar de los días. Y el número de títulos había disminuido significativamente. Incluso antes de ese momento, Watches y Stone vieron su negocio disminuyendo al pasar de los días muy rápidamente a finales de las décadas 1990. Pronto se dieron cuenta de que si iban a permanecer en el negocio, tenían que cambiar su enfoque de mercadería. Los discos láser eran ahora de antigüedades, ya no había ese, como quien dice, ese plus. Y fue entonces cuando se dieron cuenta que si iban a permanecer en el negocio, tenían que cambiar su enfoque de mercadería. Los discos láser ahora eran las antigüedades del mundo de los medios ópticos, con los DVD y más reciente. Los discos Blu-ray de alta definición era la tecnología actual en ese momento. Ópticos antiguos y DVD ahora vende y alquila DVD y discos Blu-ray de la tienda minorista. También venden discos de láser usados que compra a particulares. La compañía tiene un sitio web primitivo para ventas por correo. El catálogo actual se actualiza semanalmente y se encarga en el sitio donde los usuarios hacen pedidos. Sin embargo, el catálogo no está integrado con ningún almacenamiento de datos en vivo. Un empleado debe tomar el pedido desde el sitio web y luego comprarlo. Como resultado, los clientes ocasionalmente no reciben su pedido completo cuando los artículos pedidos se han vendido en la tienda minorista. Esto es particularmente cierto en el caso de los discos láser usados, donde la cantidad disponible era rara vez más de uno por título. En 1990, cuando la tienda comenzó su negocio de pedidos por correo, ellos crearon una base de datos para manejar los pedidos y las ventas. Los clientes estaban y todavía estaban tentados a pedir títulos antes de la fecha oficial de lanzamiento, ofreciendo un descuento del 15 a 20% en los pedidos de adelantado. Todos los títulos siempre tienen un descuento del 10% del precio minorista sugerido. Por lo tanto, la base de datos de pedidos por correo que se ha convertido en los datos de base de datos actuales de la web debe incluir una forma de manejar los pedidos pendientes para que los artículos pedidos puedan enviarse tan pronto como encontró en la tienda. En el momento en que visitamos ópticos antiguos, todavía está usando el software creado por Watches, la interfaz de entrada de datos primarias, en una forma. Los números de cliente se crean combinando el código postal de cliente, las primeras 3 letras de su apellido y su nombre de secuencia de 3 dígitos. Por ejemplo, si Stone vive en el código postal 12345 y ella en el segundo cliente, ese código postal con su apellido que comienza, un apellido que comienza con STO, entonces su número de cédula del cliente será su código postal, que era 12345, luego sería las iniciales de su apellido, que era STO, y luego el número de cliente, que era el número 2. Los números de secuencia aseguran que no hay números de clientes que tendrán el mismo número, o sea que no habrá números repetidos entre clientes, y esto este es el formato de lo que les estaba hablando sobre cómo se manejaban en ese momento las bases de datos. Este es el formato de cómo les estaba hablando anteriormente sobre el formato de la base de datos, cómo los registraban. Cuando llega un nuevo título a la tienda,
un empleado busca en la base de datos para encontrar a todos los que han preordenado ese título. El empleado imprime una nota de empaque de los datos almacenados. Cuando llega un nuevo título a la tienda, un empleado busca en la base de datos para encontrar a todos los que han preordenado ese título. Luego el empleado imprime una nota de empaque de los datos almacenados y después coloca una X en la casilla de verificación. Artículo enviado. A primera vista el software de ópticos antiguos parece bastante simple y directo. Entonces debería funcionar bien, ¿verdad? Se supone, ¿no? Esto es asumiendo que ignoramos el problema de la integración con el sitio web. Bueno, funcionó bien por cierto tiempo, pero a medida que el negocio fue creciendo, se fue expandiendo, comenzaron a sugerir nuevos problemas. Entre eso vamos a hablar sobre cuáles fueron los problemas que fueron sugiriendo al transcurrir el tiempo, ¿no? Sobre la consistencia de datos y datos duplicados innecesarios. Esto debía haberlo hecho al principio, pero vamos a hacerlo ahora. Un pequeño concepto sería definición de lo que es un disco óptico, para tener idea de lo que estamos hablando, ¿no? Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos de tipo ópticos que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos con los láser sobre una de las caras planas que la componen. Como todas las formas de los medios de almacenamiento, los discos ópticos se basan en la tecnología digital, cualquier tipo o morfología de la información, ya sea esto, texto, imagen, audio o video, etc. Puede ser codificada en formato digital y almacenada en este tipo de soporte. A continuación, con el tema que nos hemos quedado, que era la consistencia de datos y datos duplicados innecesarios. Las bases de datos ópticos antiguos tienen una cantidad considerable de datos duplicados innecesarios. Por ejemplo, el nombre, la dirección y el número de teléfono de un cliente se duplican por cada artículo que el cliente ordena. El título de un artículo de mercancía se duplica cada vez que se ordena el artículo. ¿Y cuál es el problema con esta duplicación? Se podría decir. Cuando haya duplicado datos de esta manera, los datos deberían ser los mismos en todas las bases de datos, ¿verdad? En otras palabras, cada pedido para cada cliente determinado debe tener el mismo nombre, dirección y número de teléfono, escritos exactamente de la misma manera. Cada orden para un solo título debe tener exactamente el mismo título. Debería tener el mismo título escrito exactamente de la misma manera. Queremos que los datos duplicados sean consistentes en toda la base de datos. A medida que la base de datos crece, este tipo de consistencia es muy difícil de mantener. La mayoría de los software de bases de datos orientados a negocios distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ya que considera que las letras mayúsculas y minúsculas son caracteres diferentes. Además, nadie es un mecanógrafo perfecto. Una diferencia en mayúscula o incluso una sola letra mal escrita, esto hará que el software de la base de datos considere que los valores son diferentes. Cuando un empleado de óptico antiguo realiza una búsqueda para encontrar a todas las personas que ha ordenado un título específico de software, Cuando un empleado de óptico antiguo realiza una búsqueda para encontrar a todas las personas que han ordenado un título específico del software ordenado. Consistencia de datos y datos duplicados innecesarios. Antes de estos, hablemos sobre lo que es la definición o el concepto
de lo que es un disco óptico para tener una clara idea de lo que estamos hablando. Esto debí haberlo hablado al principio, pero bueno, hablemos, lo voy a dar ahora. Lo que es un disco óptico. Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos en los láser sobre una de las caras planas que lo componen. Como todas las formas de los medios de almacenamiento, los discos ópticos se basan en la tecnología digital. Cualquier tipo o morfología de la información, texto, imagen, audio, video o entre otros, puede ser codificado en forma digital y almacenada en este tipo de soporte. La base de datos ópticos antiguos tiene una cantidad considerable de datos duplicados innecesarios. Por ejemplo, podríamos hablar de lo que es el nombre, los apellidos, la dirección y el número de teléfono de un cliente. Se duplican por cada artículo que el cliente ordena. El título de un artículo. El título de un artículo de mercancía se duplica cada vez que se ordena el artículo. Entonces se podría decir, ¿cuál es el problema con la duplicación? El problema es que cuando haya duplicado los datos de esta manera, los datos deberían ser los mismos, ¿no? En toda la base de datos. En otras palabras diciéndolo, cada pedido para un cliente determinado debe tener el mismo nombre, dirección y número de teléfono escrito exactamente de la misma manera. Cada orden para un solo título debe tener exactamente el mismo título, escrito exactamente de la misma manera. Queremos que los datos duplicados sean consistentes en toda la base de datos. A medida que la base de datos crece, este tipo de consistencia es muy difícil de mantener. La mayoría de los software de las bases de datos orientados a negocios distinguen entre mayúscula y minúscula, ya que considera que las letras mayúscula y minúscula son caracteres diferentes. Además, nadie es un mecanógrafo perfecto. Una diferencia en mayúscula o incluso una sola letra mal escrita hará que el software de la base de datos considere que los valores son bien diferentes. Cuando un empleado de óptico antiguo realiza una búsqueda para encontrar a todas las personas que han ordenado el título específico del software de la base de datos, recuperará exactamente aquellas órdenes que coinciden exactamente con el título ingresado por el empleado. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una película llamada Summertime está programada para ser lanzada pronto. Esta, en algunos pedidos, el título se almacenará de una manera correcta, como días de verano, que significa en español, ¿no? Pero en otros se almacenará como días de verano, pero con D minúscula uno y el otro con D mayúscula. O también incluso como días de consumo, ya que la última viene ya a ser como algo más diferente, se podría decir, que las anteriores, ¿no? Entonces como que le cambiaría el sentido. Cuando un empleado busca a todas las personas a quienes se deben enviar la película, los pedidos, cuando un empleado busca a todas las personas a quienes se debe enviar la película, los pedidos de días de verano y días de consumo no se recuperarán. Esos clientes no recibirán sus pedidos, lo que esto provocará un total descontento por parte de los lo que esto provocará será un gran descontento por parte de los clientes, ¿no? Y también vendría a ser una pérdida para los negocios. El software actual de ópticos antiguos no tiene forma de garantizar que los datos duplicados ingresen de manera consistente. Sin embargo, hay dos soluciones. La primera es la de eliminar la mayor cantidad posible de datos.
Pero como ustedes pueden ver, esto no es posible ni deseable eliminar todo, ya que es una cuestión de bastante trabajo, ¿no? El segundo sería proporcionar algún mecanismo para verificar que cuando los datos se deben duplicar, se ingresen correctamente. Una base de datos bien diseñada hará ambas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que los datos duplicados innecesarios también ocupan espacios adicionales en el disco. Pero dado a que el espacio en el disco es relativamente muy económico hoy en día, esa no es una razón importante para deshacer de los datos redundantes. Problemas de inserción de datos. Problemas de inserción de datos. Es también conocido como anomalía de inserción. Un programa de base de datos genere todo el catálogo. Para eso, en esta no se podía obtener una lista de los próximos artículos de la base de datos y hacer que un programa de base de datos genere todo el código. Cuando las operaciones comenzaron, el personal de Laser Only generó el catálogo de los próximos títulos a mano. Cuando las operaciones comenzaron, el personal de Laser Only generó el catálogo de los próximos títulos a mano. En 1995, sin embargo, Stone se dio cuenta de que este era un proceso muy engorroso y pensó que sería mucho mejor si el catálogo se generara a partir de la base de datos. Y entonces dijeron, ¿por qué no obtener una lista próxima de títulos de la base de datos y hacer que un programa de base de datos genere todo el catálogo? Stone descubrió, sin embargo, que no se podía hacer desde la base de datos existente por dos razones. La primera era que porque la información necesaria para el catálogo, en particular una sinopsis de todo el contenido del disco, este problema podría remediarse agregando esa información a la base de datos. Pero esto al hacerlo solo agravaría el problema con la duplicación innecesaria de datos. Si la compañía incluyera el resumen en cada orden, si el resumen se incluyó solo una vez, o cómo sabría la empresa qué orden contenía el resumen. El segundo lugar, y mucho más importante, no hay forma de ingresar datos sobre un título a menos que alguien lo haya ordenado. Esto presenta un catch-22 muy grande. La compañía no se pudo insertar datos sobre un título, a menos que se haya perdido, al menos una vez. O sea, al menos que lo haya pedido alguna vez el cliente, ¿no? Pero los clientes no sabrán que está disponible para ser ordenado. La compañía no pudo insertar datos sobre un título, a menos que se haya pedido al menos una sola vez. Pero los clientes no sabrán que está disponible para ser ordenado sin verlo en el catálogo. Pero el catálogo no puede contener datos sobre el nuevo título hasta que alguien pueda obtener los datos de la base de datos, y eso no puede suceder hasta que se haya ordenado el título. Como les dije, el problema de eliminación de datos también es conocido como anomalía de eliminación. Los ópticos antiguos resolvió el problema creando una segunda base de datos. Lo que a partir de los cuales se puede generar el catálogo, pero lamentablemente eso no abasteció a todos los problemas que tenían la anterior base de datos, ya que produjo sus problemas propios de la base de datos, en particular porque introdujo otra fuente de datos duplicados. Las bases de datos del catálogo y las bases de datos de pedido no se comunican para verificar que los datos duplicados sean consistentes, lo que crea otra posible fuente de errores en la base de datos de pedidos.
Problemas de eliminación de datos. También conocidos ópticos antiguos. Esta es también conocida como anomalía de eliminación. Los ópticos antiguos también tienen problemas cuando se trata de eliminar datos. Supongamos por un ejemplo que un cliente solo pide un artículo. Después de que la orden ha sido procesada, el producto es descontinuado por el fabricante ópticos antiguos. Por lo tanto, quiere eliminar toda la referencia de elementos de su base de datos porque el elemento ya no está disponible. Cuando se eliminan los pedidos que contienen el artículo, también se elimina la información sobre cualquier cliente que haya pedido solo ese artículo. No quedan otras órdenes en la base de datos para ese cliente. Ópticos antiguos. No podrá enviar por correo electrónico a ese cliente más catálogo y debe esperar a que el cliente visite el sitio web sin que la empresa se le comunique con él. Existe un potencial muy real que ópticos antiguos ha pedido a ese individuo. O sea, cuando pasa esto, por lo general pierden los clientes ya que no hay consistencia por parte de la empresa, ¿no? Identificadores significativos. La base de datos de pedidos. Los ópticos antiguos tienen otro que es un problema muy importante, que son los números de cliente. Es muy tentador codificar el significado e identificadores y generalmente funciona bien hasta que los valores en los que se hayan identificado cambien. Considere lo que sucede cuando se mueve un cliente de ópticos antiguos. El número de clientes de la persona debe cambiar. A ese momento habrá pedidos para él mismo. Cliente con dos números de clientes diferentes en la misma base de datos. Si un cliente que se mudó desde el primer pedido de la tienda solicita una lista de todos los artículos que tiene en orden, lo primero que hace el empleado que contesta el teléfono es preguntarle al cliente ¿cuál es su número de cliente? El cliente por supuesto proporciona el valor actual, lo que significa que cualquier cosa ordenada con el antiguo número de cliente se perderá durante una búsqueda. El cliente puede asumir que los títulos pedidos con el antiguo número de cliente no están en orden como resultado. Al cliente puede realizar otro pedido, causando que se envíen dos copias del mismo artículo. A continuación, ópticos antiguos se enfrenta a otro cliente descontento que tiene que molestarse. A continuación, ópticos antiguos se enfrenta a otros clientes descontentos que tienen que tomarse la molestia de devolver el duplicado y quitar la segunda cargo de su tarjeta de crédito. Bueno, es una gran ayuda para... Bueno, el cliente puede asumir que los títulos pedidos con el antiguo número de cliente no están en orden como resultado. El cliente puede realizar otros pedidos, causando que se envíen dos copias del mismo artículo. A continuación, ópticos antiguos se enfrentan a otros clientes descontentos que tienen que tomarse la molestia de devolver el duplicado y quitar el segundo cargo de su tarjeta de crédito. Bueno, con esto llegamos al fin de lo que es el capítulo número 3. Espero y me haya hecho entender y que les sea de ayuda para poder saciar sus dudas, ¿no? Aquí abajo les dejaré el link del mapa conceptual por si lo desean descargar. Esto fue todo. Bueno, hasta pronto.